Nadie eligió seguirle. Millones le lloraron de rodillas cuando murió porque así se lo habían ordenado toda la vida. Detrás del líder eterno había un hombre que compraba yates, secuestraba directores de cine y dormía rodeado de esclavas personales. Corea del Norte no es un país, es un experimento, un laboratorio humano cerrado al mundo desde 1953. Kim Jong-il no lo creó, lo heredó. Su padre, Kim Il-sung, fundó el régimen tras la Guerra de Corea, pero fue el hijo quien lo perfeccionó, quien lo convirtió en algo más oscuro, más absoluto, más irreal. Cuando Kim Jong-il tomó el poder oficialmente en 1994, Corea del Norte ya llevaba décadas aislada, pero algo cambió, el culto a la personalidad se volvió religión, la propaganda se volvió realidad obligatoria y el hambre se volvió herramienta política. Algo en ese hombre no encajaba con los dictadores tradicionales, porque no buscaba solo poder, buscaba control total sobre la percepción de lo real. Kim Jong-il nació en 1941. Según la biografía oficial norcoreana, nació en el monte Paektu, la montaña sagrada de Corea, bajo una estrella doble y un arco iris. La realidad: nació en un campo militar soviético cerca de Khabarovsk, Rusia. Su padre luchaba con el Ejército Rojo, pero esa mentira no fue accidental. Fue la primera piedra de un sistema que convertiría la ficción en ley. Desde niño, Kim Jong-il fue preparado para suceder a su padre. Estudió en Pyongyang, se graduó en economía política, pero su verdadera obsesión era otra: el cine. En los años 70, cuando aún no gobernaba, Kim Jong-il dirigió personalmente el Departamento de Propaganda y Agitación del partido. Ahí entendió algo fundamental, que la realidad no importa, importa la narrativa, y decidió escribir una nueva, una en la que él era el protagonista absoluto. La consecuencia fue inesperada. Secuestró a un director de cine surcoreano y a su esposa actriz en 1978. Los obligó a hacer películas durante 8 años. Quería aprender a fabricar historias, porque gobernar Corea del Norte no era política. Era dirección cinematográfica aplicada a 23 millones de personas. En 1994, Kim Il-sung murió. Kim Jong-il asumió el poder total. No de inmediato, esperó 3 años para tomar oficialmente el título de líder supremo. Durante ese periodo, Corea del Norte entró en su peor crisis. La Unión Soviética había caído. Las ayudas económicas desaparecieron. Las cosechas fracasaron y llegó la hambruna. Entre 1994 y 1998 murieron entre 600.000 y 1 millón de personas. Algunos estudios hablan de 3 millones. Nadie lo sabe con certeza, porque Kim Jong-il prohibió hablar de ello. No existía hambruna oficial, existía la marcha del sufrimiento, un periodo heroico de sacrificio colectivo. Mientras tanto, Kim Jong-il gastaba millones en importar coñac Hennessy, langostas y películas occidentales. Se estima que consumía $700.000 anuales solo en licor. Cada semana aviones traían sushi fresco desde Japón. Para él, para sus generales, para nadie más. En las provincias del norte, la gente comía corteza de árbol, hierba, barro mezclado con granos. Los niños dejaron de crecer. Una generación entera quedó marcada físicamente. Los soldados norcoreanos de esa época miden en promedio 10 centímetros menos que los surcoreanos. El hambre se volvió genética. Pero Kim Jong-il no solo ignoró la crisis, la utilizó, porque un pueblo hambriento no se rebela, sobrevive. Y un pueblo que sobrevive día a día no tiene tiempo de pensar en libertad, solo en el próximo plato de arroz, que el Estado decide si llega o no. En 2004, un tren de carga explotó en la estación de Ryongchon, cerca de la frontera con China. Murieron más de 160 personas, miles resultaron heridas, familias enteras desaparecieron.
Según Corea del Norte, fue un accidente, cables eléctricos que chocaron con un contenedor de combustible. Pero hay otra versión. Testigos aseguran que el tren transportaba armas y que Kim Jong-il había pasado por esa misma estación 9 horas antes. Algunos analistas creen que fue un intento de asesinato. Nunca se supo la verdad. Pero lo que sí se supo fue la respuesta del régimen. Las familias de las víctimas fueron enviadas a campos de trabajos forzados, no por estar involucradas, sino por haber estado cerca de un fallo del sistema, porque en Corea del Norte el castigo no es individual, es generacional. Existe un sistema llamado Songbun, una clasificación social heredada. Si tu abuelo fue considerado traidor, tú también lo eres, por sangre, para siempre. Los campos de concentración norcoreanos son quizá lo más cercano al infierno diseñado por humanos. Se llaman Kwanliso. Existen al menos 5 grandes campos activos. En total, albergan entre 80.000 y 120.000 prisioneros. Algunos nacieron allí, crecieron allí, morirán allí, sin juicio, sin condena formal, simplemente porque su apellido está marcado. Shin Dong-yuk es el único superviviente conocido que nació en un campo y logró escapar. Su testimonio es demoledor. Vio a su madre ejecutada, delató a su hermano por intentar huir, fue torturado con fuego, perdió un dedo, creció sin saber qué era el amor o la familia. Solo sabía obedecer y delatar. Ese es el legado de Kim Jong-il. No construyó solo un estado totalitario, construyó una realidad alternativa donde el concepto mismo de humanidad fue reprogramado. En los campos, las mujeres embarazadas eran obligadas a abortar, a golpes. Si el bebé nacía vivo, lo ahogaban delante de la madre. Si el padre era chino, extranjero o de clase baja, el bebé no merecía vivir. Los prisioneros comían ratas, serpientes, insectos. Si encontrabas granos de maíz en las heces de las vacas, los lavabas y te los comías. Los guardias violaban a las presas, las obligaban a desnudarse en invierno como castigo. Si intentabas escapar, no solo te ejecutaban a tu familia, a tus hijos, a tus padres. 3 generaciones, borradas. Kim Jong-il lo sabía, lo autorizaba, lo consideraba necesario, porque el terror absoluto no es matar, es hacer que la muerte parezca misericordia. Hay testimonios de prisioneros que suplicaban ser ejecutados, que preferían morir a seguir viviendo en esas condiciones, pero no los mataban, los dejaban vivir, porque un muerto no sufre, y el sistema necesitaba sufrimiento visible. Durante su mandato, Kim Jong-il concentró recursos en el programa nuclear. Corea del Norte realizó su primera prueba atómica en 2006, mientras su pueblo moría de hambre, mientras los niños comían hierba. Él detonaba bombas bajo tierra para demostrar poder, para negociar, para existir en el mapa. Gastó miles de millones en misiles, en búnkeres, en estatuas de su padre, estatuas de sí mismo, más de 500 monumentos a los Kim, en bronce, en granito, cubiertos de oro, mientras en los hospitales no había anestesia, las operaciones se hacían con vodka, sin guantes, sin antibióticos, las madres parían en el suelo, y si el bebé nacía con discapacidad, desaparecía. Porque en el paraíso de Kim Jong-il, los imperfectos no existen, nunca existieron. Kim Jong-il murió el 17 de diciembre de 2011, oficialmente de un infarto mientras viajaba en tren. Tenía 69 años. Durante 17 años había gobernado con mano de hierro, y cuando murió, el país entró en un luto obligatorio de 100 días. Las imágenes del funeral muestran algo sobrecogedor. Miles de personas llorando en las calles de Pyongyang, gritando, golpeándose el pecho, cayendo al suelo, algunas desmayadas. ¿Era real? Algunos analistas creen que sí,
que generaciones enteras habían sido condicionadas desde el nacimiento para adorarlo, que su muerte no era la de un dictador, era la de un padre, de un Dios. Otros creen que era miedo, miedo a ser señalado, porque si no llorabas lo suficiente, alguien lo notaba, y eso podía costarte la vida o la de tu familia. Tras su muerte, su hijo Kim Jong-un asumió el poder. Tenía 27 años, sin experiencia, sin formación militar oficial, pero con el apellido correcto y con la maquinaria de control intacta, porque Kim Jong-il no dejó un país, dejó un sistema que sigue funcionando, que sigue matando, que sigue controlando cada palabra, cada pensamiento, cada recuerdo. Los campos de concentración siguen operativos, las ejecuciones públicas continúan, las hambres cíclicas regresan cada pocos años, y el culto a la personalidad ahora incluye 3 generaciones de Kim: abuelo, padre, hijo. La Trinidad Sagrada de Corea del Norte. En 2013, Kim Jong-un ejecutó a su tío Jang Song-thaek, el segundo hombre más poderoso del régimen. Lo acusó de traición. Lo hizo matar con fuego antiaéreo, frente a cientos de oficiales, para demostrar que él también sabía usar el terror, que había aprendido bien, que la herencia de su padre estaba segura. Kim Jong-il fue enterrado en el Palacio del Sol de Kumsusan, junto a su padre. Su cuerpo fue embalsamado, expuesto en una urna de cristal, como Lenin, como Mao, como si la muerte no existiera, como si los dioses no murieran. Hoy puedes visitar su cadáver. Si tienes permiso, si eres extranjero seleccionado, si aceptas inclinarte, si prometes no reír, no hablar, no hacer fotos, porque incluso muerto sigue siendo sagrado. Pero la verdadera pregunta no es cómo murió, es cómo logró lo que logró, cómo un solo hombre pudo esclavizar a millones, cómo convirtió la mentira en verdad, el hambre en virtud, el sufrimiento en honor, y lo más perturbador, funcionó. Corea del Norte sigue existiendo, sigue cerrada, sigue matando, y el mundo lo permite, porque es lejano, porque es incómodo, porque Kim Jong-il entendió algo que muchos dictadores no entienden, que el control total no requiere fuerza infinita, requiere narrativa absoluta, requiere que la víctima deje de verse como víctima y empiece a verse como parte de algo más grande, algo sagrado, algo necesario. Ese es el verdadero legado de Kim Jong-il, no las bombas, no los palacios, no las estatuas, sino la demostración de que la realidad es negociable, que la humanidad puede ser reprogramada, y que el horror, si se repite lo suficiente, puede volverse normal, incluso deseable. Hoy, más de 10 años después de su muerte, hay niños en Corea del Norte que nunca conocieron otro mundo, que creen que Kim Jong-il era un dios, que creen que fuera de su país solo hay miseria, que creen que el hambre es temporal, que el sacrificio es noble, que la libertad es caos y que obedecer es amor. Eso es lo que queda cuando un hombre decide que la verdad no importa, que la realidad es opcional, que los seres humanos son material moldeable. Kim Jong-il no fue el peor dictador de la historia por el número de muertos, sino por haber perfeccionado el sistema, por haber creado un infierno sostenible, un infierno que se reproduce solo, que no necesita mantenimiento, que funciona en piloto automático, porque ya no necesita tiranos, se gobierna solo, y eso, quizá, es más aterrador que cualquier monstruo individual. La próxima vez que escuches sobre Corea del Norte, recuerda esto: no es un país atrasado, es un experimento exitoso, un laboratorio de control total, y cada día que pasa sin que caiga es una prueba de concepto, de que esto puede hacerse, de que la humanidad puede ser borrada y reescrita. Si te interesa seguir explorando la mente humana en su punto más oscuro, suscríbete.
porque hay más historias como esta, historias que preferirías no conocer, pero que necesitas escuchar.